¿Sabías que cada 6 minutos una persona mayor sufre un accidente cerebrovascular que podría haberse evitado? No es solo una estadística escalofriante, es una llamada de emergencia. Hoy vamos a hablar de un enemigo silencioso, uno que muchos llevan en sus bolsillos o tienen guardado en su botiquín. Medicamentos comunes, prescritos con buena intención, que pueden estar triplicando el riesgo de una CEB, también conocido como derrame cerebral o ictus. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien que los tiene, este video podría literalmente cambiar tu vida. Porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, es ciencia respaldada por estudios recientes. 4 grupos de medicamentos, utilizados día a día en millones de hogares, están generando una tormenta perfecta en los cerebros más vulnerables. Y lo peor es que casi nadie está hablando de esto. Así que te hago una pregunta directa. ¿Qué harías si descubrieras que un medicamento que tomas todos los días podría ser el detonante de un derrame cerebral? ¿Seguirías tomándolo sin cuestionarlo? ¿Esperarías a que pase algo? Este video no es para generar miedo, sino para darte el poder de decidir con información en la mano. Antes de continuar, hablemos de qué es una CEB. Imagina que tu cerebro es una ciudad. Sus avenidas son arterias que llevan oxígeno y nutrientes a cada barrio neuronal. Cuando una de esas avenidas se bloquea o revienta, ocurre una CEB. Puede ser isquémico si se trata de un coágulo que tapa una arteria, o hemorrágico si la arteria se rompe y la sangre inunda el cerebro. En ambos casos, el tiempo es vida. Cada segundo sin oxígeno destruye millones de neuronas. Y ahora te doy el dato que me heló la sangre. Algunos medicamentos comunes pueden triplicar la probabilidad de que eso ocurra. No lo dicen en voz alta, pero estudios clínicos y organismos de salud ya lo están advirtiendo. Medicamentos que aumentan la presión arterial, que alteran el flujo sanguíneo, que espesan la sangre o que bloquean funciones cerebrales clave. No hablamos de drogas ilegales, sino de fármacos que podrías encontrar en cualquier casa. Tal vez creas que porque son recetados, están completamente controlados. Pero lo cierto es que muchos de estos medicamentos fueron aprobados hace décadas, cuando la ciencia sobre el cerebro envejecido aún era limitada. Hoy, nuevas investigaciones están revelando los efectos secundarios que antes pasaban desapercibidos, especialmente en adultos mayores. Y es urgente que hablemos de ello. En los próximos minutos vamos a abrir ese botiquín con una linterna científica. Vamos a identificar a los 4 culpables y aplicarte con claridad cómo actúan, por qué son peligrosos y qué puedes hacer al respecto. Y te lo diré de una vez, el último grupo de fármacos es el más alarmante, por su uso generalizado, por su efecto devastador y porque en muchos casos se prescriben sin la debida evaluación de riesgo. Quiero que salgas de este video no con miedo, sino con poder. Poder para reconocer los riesgos, para hacer las preguntas correctas y para proteger a quienes amas. Y si eres profesional de salud, para actualizar tu práctica con la mejor evidencia disponible. Quédate hasta el final, porque no solo voy a explicarte cuáles son, sino también qué alternativas seguras existen y qué deberías preguntarle a tu médico desde ya. Este video no es una advertencia, es una herramienta, y tú, como paciente o cuidador, mereces tener todas las cartas sobre la mesa. Comencemos. 1. Antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES, están entre los medicamentos más utilizados del mundo. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nombres familiares, fácilmente accesibles, muchos de ellos sin receta médica. Se usan para aliviar el dolor, bajar la fiebre y tratar inflamaciones. Parecen inofensivos, incluso rutinarios. Pero en adultos mayores, su uso frecuente representa un riesgo mucho mayor del que solemos imaginar. La ciencia es clara. Los AINES pueden triplicar el riesgo de una CEB. ¿Por qué? Porque su efecto va mucho más allá del alivio inmediato. El primer mecanismo de daño es el aumento de la presión arterial. Los AINES provocan retención de sodio y agua, lo que eleva el volumen sanguíneo. A la vez, aumentan la rigidez de las arterias. El resultado es una hipertensión silenciosa, especialmente peligrosa en personas con antecedentes cardiovasculares, y la hipertensión, como sabrás, es el principal factor de riesgo para una CEB. El segundo mecanismo afecta directamente a los riñones. Estos fármacos reducen el flujo de sangre a los nefrones, los filtros naturales del cuerpo. Un riñón comprometido empeora aún más la presión arterial y puede facilitar la acumulación de toxinas que alteran la función cerebral. Además, los AINES interfieren con las plaquetas, desregulando la coagulación de la sangre.
Esto puede promover la formación de coágulos donde no deben, como en las arterias cerebrales. El tercer mecanismo es aún más insidioso: la inflamación vascular. Los AINES, cuando se consumen crónicamente, favorecen una inflamación crónica del endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. Esa inflamación hace que se formen placas ateroscleróticas, una especie de parches de grasa y colesterol. Si uno de estos parches se desprende, puede viajar por el torrente sanguíneo y bloquear una arteria en el cerebro. El resultado: una C. isquémica. Estudios recientes, como los publicados por el British Medical Journal y el European Heart Journal, han evidenciado que en mayores de 60, este riesgo se duplica si el paciente ya tiene hipertensión, diabetes o antecedentes de eventos cerebrovasculares. Y lo más preocupante, muchos pacientes mayores los toman a diario durante años para tratar dolencias como artrosis, sin conocer estos efectos. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es no alarmarse, sino actuar con inteligencia. Nunca se debe suspender un medicamento de forma abrupta y sin consultar a un médico. Lo ideal es revisar con el profesional de salud si el AINE realmente es necesario y en qué dosis mínima. Muchas veces se puede reemplazar por opciones menos riesgosas. El paracetamol, por ejemplo, no eleva la presión ni interfiere con la coagulación. Aunque su eficacia antiinflamatoria es limitada, puede ser útil para dolores leves o moderados. Otra alternativa es el uso tópico de AINES en forma de cremas o geles que actúan localmente y reducen los efectos sistémicos. Estudios muestran que un gel de diclofenaco aplicado sobre una articulación puede ser tan eficaz como una pastilla, pero con menor impacto cardiovascular. También hay que considerar intervenciones no farmacológicas: fisioterapia, ejercicio específico para fortalecer articulaciones, terapia de calor y frío, acupuntura y técnicas de relajación pueden reducir considerablemente el dolor crónico. Un enfoque multidisciplinario que combine varias de estas estrategias suele ofrecer mejores resultados que la dependencia exclusiva de una pastilla. Además, es fundamental educar a los pacientes y cuidadores sobre la diferencia entre el alivio inmediato del dolor y la salud a largo plazo. Muchos adultos mayores creen que si un medicamento alivia el malestar, entonces debe ser seguro, sin considerar los efectos acumulativos en órganos como el corazón, el cerebro o los riñones. Esta percepción debe cambiar. Informar y empoderar a los pacientes es una parte esencial del tratamiento moderno. También es importante que los médicos consideren el uso de escalas de riesgo para evaluar a qué pacientes se les pueden prescribir AINES de forma más segura. Herramientas como la escala de fragilidad geriátrica, la evaluación del riesgo cardiovascular y el monitoreo regular de la presión arterial pueden ayudar a reducir eventos adversos. Si un adulto mayor presenta múltiples factores de riesgo, la prioridad debería ser buscar alternativas con menor impacto sistémico. Por último, los familiares y cuidadores deben estar atentos a señales de alerta como mareos, visión borrosa, aumento de la presión arterial o cambios en la función cognitiva. Estos síntomas pueden indicar que el medicamento está causando más daño que beneficio y deben ser motivo de consulta inmediata. En la prevención de ACV, cada detalle cuenta y la vigilancia activa puede hacer una diferencia vital. El riesgo invisible. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son una clase de medicamentos diseñada para bloquear la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor fundamental en múltiples funciones del cuerpo. Son ampliamente utilizados para tratar condiciones como la vejiga hiperactiva, la incontinencia urinaria, algunos trastornos gastrointestinales y en ciertos casos incluso alergias y enfermedades respiratorias. Suena útil, pero en el contexto de adultos mayores, estos fármacos representan una amenaza silenciosa para el cerebro. La acetilcolina no solo participa en funciones musculares, es un pilar esencial del sistema nervioso central. Regula la memoria, el aprendizaje, la atención y el estado de alerta. Al bloquear esta sustancia, los anticolinérgicos pueden afectar directamente la función cognitiva, especialmente en cerebros envejecidos, donde la producción de acetilcolina ya suele estar comprometida. Los nombres comerciales más comunes incluyen oxibutinina, tolterodina, solifenacina y darifenacina. Estos se recetan con frecuencia para controlar la urgencia urinaria y evitar los escapes. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado una correlación directa entre su uso prolongado y el deterioro cognitivo acelerado, así como un aumento significativo del riesgo de demencia y accidentes cerebrovasculares. Un metaanálisis publicado en la revista JAMA Neurology concluyó que el uso continuo de anticolinérgicos incrementa entre un 50% y un 75% el riesgo de demencia en adultos mayores. Y lo más alarmante
Este deterioro puede iniciar incluso con dosis bajas y en periodos cortos, especialmente si se combinan varios medicamentos con efecto anticolinérgico. Desde el punto de vista vascular, estos medicamentos también afectan la autorregulación cerebral del flujo sanguíneo. La acetilcolina tiene un papel clave en la dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Cuando su acción se bloquea, el cerebro pierde parte de su capacidad para ajustar el riego sanguíneo según la demanda. Esto crea un terreno fértil para isquemias silenciosas y eventos cerebrovasculares transitorios o definitivos. Además, los efectos secundarios como la somnolencia, la visión borrosa, el mareo al ponerse de pie, hipotensión ortostática y la confusión, no solo reducen la calidad de vida, sino que aumentan exponencialmente el riesgo de caídas, golpes y pérdida de autonomía. Lo que en teoría soluciona un problema, puede crear varios otros mucho más graves. El gran reto es que muchos anticolinérgicos no están claramente identificados como tales. Se encuentran en medicamentos combinados para la gripe, en tratamientos para la alergia e incluso en antidepresivos tricíclicos. Esto significa que una persona mayor puede estar recibiendo múltiples dosis diarias sin ser consciente del riesgo acumulativo. ¿Qué podemos hacer ante esta amenaza? Lo primero es revisar cada uno de los medicamentos que toma un adulto mayor. Existen listas, como la escala de carga anticolinérgica, que permiten evaluar el impacto total de los fármacos en este aspecto. Si el puntaje es alto, es fundamental discutir con el médico la posibilidad de cambiar a opciones más seguras. Para la incontinencia, existen alternativas modernas como los agonistas beta-3, ejemplo mirabegrón, que actúan por una vía completamente diferente sin afectar la acetilcolina. Aunque pueden tener otros efectos secundarios, su impacto cognitivo es mucho menor. Estas opciones deben considerarse como primera línea en pacientes vulnerables. También es vital fomentar estrategias no farmacológicas, ejercicios de Kegel, fisioterapia del suelo pélvico, entrenamiento vesical, modificaciones en la dieta y control de líquidos pueden ofrecer resultados sorprendentes sin riesgos sistémicos. La clave es personalizar el abordaje, entender la causa raíz del problema y no aplicar soluciones genéricas. La buena comunicación con el equipo médico es esencial. La pregunta clave que cualquier paciente o cuidador debería hacer es: ¿este medicamento tiene efecto anticolinérgico y existen alternativas más seguras? Esta simple consulta puede cambiar radicalmente la trayectoria de salud de una persona mayor. Por último, se necesita una mayor conciencia social. Muchos síntomas atribuidos a la edad, como la pérdida de memoria, la lentitud mental, la torpeza o la somnolencia, podrían estar siendo provocados o amplificados por este tipo de fármaco. La información es poder, y saber identificar los medicamentos con este perfil es el primer paso hacia un envejecimiento más saludable. También es necesario realizar revisiones periódicas de la medicación, especialmente en pacientes mayores polimedicados. La intervención de un geriatra o un farmacéutico clínico puede ser fundamental para identificar combinaciones peligrosas y ajustar el tratamiento con base en la evidencia más reciente. Los profesionales de la salud deben mantenerse actualizados y considerar siempre el impacto a nivel neurológico y vascular antes de recetar un anticolinérgico. Una prescripción responsable debe ir acompañada de seguimiento estrecho. Proteger el cerebro comienza con pequeñas decisiones bien informadas. 3. El alivio que cobra caro. Corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos, como la prednisona y la dexametasona, son fármacos potentes utilizados en medicina para tratar una amplia variedad de condiciones inflamatorias y autoinmunes, desde el asma hasta la artritis reumatoide, pasando por brotes alérgicos graves o enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC. Su efecto antiinflamatorio es casi inmediato, pero como ocurre con muchos medicamentos potentes, ese beneficio viene acompañado de efectos secundarios considerables, sobre todo cuando se usan por periodos prolongados. En personas mayores, el uso crónico de corticoides se asocia con un riesgo significativamente mayor de sufrir accidentes cerebrovasculares. Su impacto sobre el sistema cardiovascular y metabólico puede ser devastador cuando se prolonga en el tiempo sin un plan de monitoreo y mitigación adecuado. Uno de los primeros efectos indeseados es la elevación de la presión arterial. Los corticoides aumentan la retención de sodio y agua, incrementando así el volumen sanguíneo. Además, promueven la pérdida de potasio, lo que puede afectar la función cardíaca. Esta combinación crea un entorno propicio para la hipertensión persistente, un enemigo silencioso del cerebro envejecido. El segundo efecto importante es la hiperglucemia.
Los corticoides elevan los niveles de azúcar en sangre al interferir con la acción de la insulina. En pacientes predispuestos, esto puede desencadenar diabetes tipo 2 o empeorar un diagnóstico preexistente, y la hiperglucemia sostenida daña los vasos sanguíneos, haciéndolos más rígidos, frágiles e inflamados, aumentando el riesgo de una. El tercer mecanismo es la alteración del perfil lipídico. Los corticoides elevan el colesterol LDL, malo, y pueden reducir el HDL. Bueno, esto acelera la formación de placas ateroscleróticas, que pueden obstruir arterias cerebrales o desprenderse y viajar como émbolos. Junto con la hipertensión y la glucosa elevada, crean la tormenta perfecta para un accidente cerebrovascular isquémico. A esto se suma el efecto sobre la coagulación. Algunos estudios han observado que los corticoides pueden hacer la sangre más viscosa, favoreciendo la formación de coágulos. Este efecto procoagulante, aunque menos conocido, puede ser especialmente peligroso cuando se combina con otros factores de riesgo. Investigaciones publicadas en revistas como Stroke y The Lancet confirman estos hallazgos. Se ha encontrado que los pacientes mayores que reciben corticoides de forma regular tienen hasta un 60% más riesgo de sufrir un ACV en comparación con aquellos que no los usan, particularmente si el tratamiento supera las 12 semanas o se administra en dosis altas sin un plan de reducción. El problema principal es la falta de estrategias a largo plazo. Muchos pacientes empiezan un tratamiento con corticoides durante una crisis, pero luego continúan tomándolos durante meses o incluso años, sin reevaluar su necesidad ni explorar alternativas. Este uso prolongado sin seguimiento estrecho es lo que transforma a estos fármacos en un riesgo significativo. Entonces, ¿cómo actuar? Lo más importante es nunca suspender un corticoide bruscamente. Su retirada debe hacerse de forma gradual y bajo supervisión médica, debido al riesgo de insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, sí es posible y necesario reevaluar su uso regularmente. Cada consulta médica debe incluir la pregunta: ¿todavía necesito esta dosis o puedo reducirla? Una estrategia útil es priorizar el uso de corticoides inhalados, tópicos o locales, en lugar de los orales o inyectables sistémicos. En el caso del asma o la EPOC, por ejemplo, los corticoides inhalados ofrecen control local con menos efectos secundarios. En enfermedades reumáticas, hay fármacos modificadores de la enfermedad, como el metotrexato, que pueden ayudar a reducir o eliminar la necesidad de corticoides sistémicos. Otra táctica es implementar medidas de protección complementarias. Esto incluye un control estricto de la presión arterial, la glucosa y el perfil lipídico. También una dieta baja en sal y azúcares refinados, actividad física regular, adaptada a la edad y monitoreo frecuente de la función renal y hepática. La idea es contrarrestar proactivamente los efectos negativos del tratamiento. El papel del equipo médico es esencial. El médico de cabecera, el especialista y el farmacéutico deben trabajar juntos para trazar un plan de tratamiento integral y dinámico. Esto implica evaluar la relación riesgo-beneficio de forma continua y adaptarse a la evolución del paciente. La educación al paciente también es clave. Debe entender por qué toma ese fármaco, qué riesgos implica y cómo minimizar esos riesgos. El seguimiento clínico no es un lujo, es una necesidad vital. Muchos efectos secundarios de los corticoides se pueden prevenir o reducir con ajustes oportunos. Por eso es fundamental acudir a los controles médicos programados, realizar análisis periódicos y comunicar cualquier síntoma nuevo o sospechoso. Y sobre todo, recordar esto: ningún medicamento debe ser eterno sin revisión. En salud, la vigilancia continua marca la diferencia entre una vejez funcional y una dependencia irreversible. Tomar decisiones informadas hoy puede proteger tu cerebro mañana. 4. La sedación peligrosa. Antipsicóticos en adultos mayores. Los antipsicóticos son medicamentos diseñados originalmente para tratar trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y ciertos casos de psicosis severa. Fármacos como la risperidona, la olanzapina o la quetiapina actúan sobre los neurotransmisores cerebrales, especialmente la dopamina y la serotonina, para controlar alucinaciones, delirios y comportamientos extremos. En esos contextos, son fármacos esenciales. Sin embargo, su uso se ha extendido de forma alarmante hacia otra población mucho más vulnerable: los adultos mayores con demencia. La razón de esta expansión es comprensible, pero peligrosa. Muchos adultos mayores con demencia, como el Alzheimer, desarrollan síntomas conductuales difíciles de manejar: agitación, agresividad,
alucinaciones, ansiedad o insomnio. En entornos clínicos sobrecargados y con pocos recursos humanos, los antipsicóticos han sido adoptados como solución rápida para controlar estos síntomas. El problema es que este uso no está exento de consecuencias graves. Numerosos estudios y organismos reguladores han alertado sobre este tema. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, ha emitido su advertencia más severa, conocida como Black Box Warning, señalando que el uso de antipsicóticos en pacientes mayores con demencia aumenta significativamente el riesgo de muerte. Y una de las causas principales de esa mortalidad es el accidente cerebrovascular. ¿Cómo se explica este riesgo? Primero, muchos antipsicóticos pueden inducir hipotensión ortostática, es decir, una caída abrupta de la presión arterial al levantarse. Esto compromete el flujo sanguíneo cerebral y puede provocar mareos, desmayos o incluso isquemias transitorias. Cuando estas caídas de presión se repiten con frecuencia, el cerebro envejecido sufre microdaños acumulativos que abren la puerta a una C. En segundo lugar, los antipsicóticos pueden alterar el ritmo cardíaco y promover la aparición de arritmias. Algunas arritmias, como la fibrilación auricular, incrementan el riesgo de formación de coágulos que pueden viajar al cerebro y causar una ceba embólica. Este mecanismo es especialmente relevante en pacientes con enfermedades cardíacas preexistentes. Un tercer factor es el impacto metabólico de estos fármacos. Antipsicóticos como la olanzapina pueden inducir aumentos de peso significativos, dislipidemia y resistencia a la insulina, creando un cuadro similar al síndrome metabólico. En pocas semanas, un paciente puede desarrollar hiperglucemia y presión elevada, multiplicando así su vulnerabilidad cerebral. Además, se ha observado un incremento en la viscosidad sanguínea y un estado procoagulante en algunos usuarios de antipsicóticos atípicos. Esto significa que la sangre se vuelve más espesa, aumentando la posibilidad de formación de trombos. Para un cerebro frágil, este es un riesgo crítico. Todos estos mecanismos sumados hacen que el riesgo de ACV asociado a los antipsicóticos no sea teórico sino clínicamente observable. Estudios en revistas como Neurology y The Journal of the American Geriatric Society han documentado un incremento de hasta el triple en el riesgo de sufrir una ACV en adultos mayores con demencia que reciben antipsicóticos en comparación con aquellos que no los usan. ¿Qué se puede hacer entonces ante un síntoma conductual severo en una persona con demencia? Lo primero es recordar que los antipsicóticos no deben ser el primer paso. La intervención prioritaria debe ser siempre la búsqueda de la causa del síntoma. Muchas veces, la agitación o el insomnio son el resultado de dolor, infecciones urinarias, deshidratación, cambios de ambiente o falta de estímulo. Si tratamos la causa, el síntoma puede desaparecer sin necesidad de medicación. Las intervenciones no farmacológicas son herramientas poderosas. Adaptar el entorno, establecer rutinas claras, utilizar música terapéutica, fomentar la actividad física segura, emplear técnicas de validación emocional y mejorar la comunicación con el paciente. Estas estrategias requieren más tiempo y empatía, pero son mucho más seguras y sostenibles a largo plazo. Cuando el uso de un antipsicótico resulta inevitable, por ejemplo, ante conductas que ponen en riesgo al paciente o a otros, debe hacerse bajo condiciones estrictas. Dosis mínima efectiva, monitoreo constante, duración limitada y revisión periódica del tratamiento. Y siempre con el consentimiento informado del paciente o su representante legal. El rol del cuidador también es central. Muchas veces son ellos quienes detectan cambios sutiles o efectos adversos. Su participación activa en la evaluación del tratamiento es fundamental. El cuidador debe cederse con derecho a preguntar al médico: ¿por qué se ha prescrito este fármaco? ¿Existe otra alternativa? ¿Cuál es el plan para retirarlo? El uso indiscriminado de antipsicóticos no es solo un problema médico, sino también ético. Estamos hablando de una población altamente vulnerable, que muchas veces no puede expresar lo que siente ni comprender lo que se le admite. Usar un fármaco con alto riesgo de ACV como un sedante social es una práctica que debe revisarse profundamente. El mensaje final es claro. Los antipsicóticos pueden salvar vidas cuando se usan correctamente, pero en adultos mayores con demencia, su uso debe ser la excepción, no la norma. Cada decisión debe estar basada en una evaluación clínica rigurosa, en alternativas no farmacológicas previas y en un seguimiento estrecho. Hemos recorrido juntos 4 grupos de medicamentos que, si bien fueron creados para aliviar y tratar,
pueden convertirse en enemigos silenciosos del cerebro envejecido. Los AINES, los anticolinérgicos, los corticoides sistémicos y los antipsicóticos tienen un uso médico válido, pero también un riesgo potencialmente devastador en adultos mayores, especialmente cuando se utilizan sin la debida precaución. El mensaje no es de miedo, sino de acción. Ahora sabes lo que muchos aún ignoran, que una simple pastilla diaria puede aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular, pero también sabes qué preguntar, qué señales observar y qué alternativas considerar. La clave está en la información. Revisar los medicamentos, hablar con los médicos, cuestionar de forma respetuosa y buscar alternativas más seguras es una responsabilidad compartida entre cuidadores y profesionales de la salud. Comparte este video con quien lo necesite. Tal vez puedas evitar una hospitalización, una secuela irreversible o incluso salvar una vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Aquí hablamos de lo que realmente importa, tu salud y la de quienes amas. Recuerda, el conocimiento es la mejor medicina preventiva.